Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Rey, director de Doc y Río Festivals, una empresa dedicada a conectar películas con grandes festivales por el mundo. Para saber sobre nosotros y el trabajo que hacemos, dejamos los links abajo y nuestras redes sociales en la descripción. Así que sin más, les pido que me acompañen al programa de hoy. Bueno, contrario a lo que muchos piensan, yo diría que el formato más competitivo dentro del cine es el de cortometraje. Si lo piensas bien, casi todos los festivales que admiten largo, excepto unos pocos, pero bueno, casi todos también tienen una competencia de cortos. Luego hay festivales especializados en documental, animación o en géneros tipo rock, comedia, también nichos tipo LGBT, ambiental, todos tienen una competencia de cortos. Además, el circuito de festivales que solo admiten obras de corto también es muy amplio. Hay muchos festivales que solo son de cortos. Entonces, si contamos los cortos que son admitidos en todos los festivales que admiten largo, más el circuito específico del corto, que como dije es bien amplio, hay muchos más festivales que admiten cortos antes que más de lo que de otros de cualquier otro formato. Entonces, conversando con programadores, yo me he dado cuenta de que la mayoría de películas que se envían a un festival son cortos. Por ejemplo, si un festival recibió 10.000 inscripciones, es muy posible que 8.000 de ellas sean cortos. Y luego cualquier festival internacional mediano de cortos tiene unos 4.000, 5.000 inscripciones de cortos, ¿no? Recuerdo que un programador de cortos me decía que en su ciudad habían 4 escuelas de cine y que anualmente se graduaban alrededor de 150, 160 alumnos. Anualmente había una media de 100 cortos solo de esa ciudad que se presentaban en el festival. Entre los que producían los alumnos que se graduaban, más los alumnos de otros años, más los producidos en talleres, maestría, posgraduaciones, más otras carreras que no eran cine pero que tenían que ver o parte de su programa tenía audiovisual. Y él ya sabía que tenía que hacer un foco local y que para hacer este programa de foco local tendría aproximadamente unos 100 cortos de donde escoger. De hecho, el nacimiento de este programa local fue en gran parte motivado de la gran afluencia de cortos que venían hechos en la misma ciudad, en la propia ciudad. Entonces, al final este programa tendría unos 6 o 7 cortos, o sea que este programador debía eliminar alrededor del 93% de los cortos. Algo no muy diferente a lo que pasaría con el resto de la selección oficial. O sea, lo que el festival seleccionaría sería poco menos del 10% y muchas veces menos del 5% de lo que se presenta. Entonces, obviamente no cabía la pregunta de si vería todos los cortos, ya que con una simple operación matemática sabríamos la respuesta, ¿no? Si digamos que se presenta una media de 5.000 cortos por edición, digamos que cada uno con una duración promedio de 10 minutos, ya por ahí son 50.000 minutos. Dividido entre 60 sería unas 833 horas que tendrías que usar para ver todos los cortos. Entonces, viendo tipo 6 horas de corto por día, necesitarías unos 138 días para ver todos los cortos. Entonces ya luego si se dividieran en 5 programadores serían 27 días corridos para ver todos los cortos. O sea, casi 6 semanas. Pero bueno, igual no funciona así, ¿no? Los programadores no se dividen todos los cortos, ya que hay varios cortos que son vistos por más de un programador. Yo creo que lo normal es que todos los programadores vean todos los cortos de la selección oficial, por lo menos los que están propuestos para selección oficial, y se discuten ese shortlist de los cortos, digamos, que llegaron a esa fase previa a estar a la selección oficial, ¿no? Entonces, el propósito de todas estas cuentas que hice fue responder a la famosa pregunta de si un programador ve todas las películas. Y bueno, la respuesta es obviamente no puede verlas todas. Pero esto no significa necesariamente que no las vea. A veces no las ve de principio a fin, a veces no las ve en lo absoluto. La moraleja es que los programadores de corto han desarrollado poderosos filtros para decidir qué películas ven y qué películas seleccionan, ¿no? El objetivo de este podcast es darte algunos consejos para que no cometas estos errores y pases estos primeros filtros. Aunque bueno, si nos haces casos, probablemente los programadores se busquen otros filtros y de aquí a varios años tendremos que hacer otro podcast sobre estos otros filtros y así sucesivamente, ¿no? Aquí cabe destacar que vamos a hablar de generalidades, ¿no? Pueden haber festivales en particular cuya dinámica sea muy diferente,
pero tenemos que dar consejos que se adapten a la mayor cantidad de casos posible. Aunque si usted tiene alguna duda o algún caso específico, lo invito a que lo deje en comentarios y así aprendemos todo. Bueno, vamos con el consejo número 1. Bueno, el consejo número 1, y este no es precisamente un error que se cometa, ¿no? Quiero dejar eso bien claro. Pero bueno, el consejo tiene que ver con la historia, el guión, y es: busca una historia original. Y ahí vamos a hablar un poco de qué es original y bueno, vamos a profundizar un poco esto, ¿no? Obviamente cuando hablamos de la historia, del guión, de tu corto, te diría, sí, trabaja en el guión, tu historia, los personajes, bla, bla, bla. Bueno, eso se cae de la mata, ¿no? Aquí me refiero un poco más al tema, al punto de vista, a la manera de tratar ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos directores sienten una especial atracción por historias íntimas, donde el conflicto es contado a través de detalles del cotidiano y donde las historias actúan como, el cotidiano actúa como metáfora, intertextos, hipertextos, megatextos, caja china, etcétera, etcétera. Bueno, me entiendes, ¿no? Son películas de uno o dos personajes en una casa hablando sobre ellos mismos, o sin hablando, simplemente haciendo cosas del cotidiano. Entonces, cuando un programador recibe una historia así, él la pone en su columna de historias sobre el cotidiano. Tal vez por la lógica del festival, él puede escoger una o dos historias sobre el cotidiano para su programa o sección. Tal vez puede hacer un programa con 6 historias del cotidiano y ponerlo en su programa. Lo que te quiero decir es que más allá de que todas estas historias sean maravillosas, hay un número finito de historias con este tema que un programador puede escoger. Y este número siempre es pequeño. Yo diría que 6 es como una opción súper optimista. Entonces, si usted hace aquí, usted no estaría compitiendo para escoger, o sea, cuando él escoge no estaría escogiendo los mejores cortos, no, sino que hay un número finito de historias que puede escoger sobre esta temática y tal vez su corto es muy bueno, pero bueno, hay otros cortos con la misma temática que son, o sea, el programador juzga o considera que son mejores, entonces ahí va a ser difícil siendo bueno o siendo mejor que otros que están en la selección, que logra incluirlo precisamente porque necesita dar variedad al programa y no puede ser todos con el mismo tema. Entonces, por ejemplo, es esto, ¿no? No estamos escogiendo los mejores cortos, no hay un número finito de cortos sobre una temática que podemos escoger. Aunque los 10 mejores cortos enviados sean sobre esta temática, nos quedaremos con 6 y de esos 6 probablemente será uno de un actor medianamente conocido o consagrado o alguien que se retiró, alguien que el público conozca. 2 de un cineasta cuyo corto anterior fue seleccionado en el festival o de un cineasta joven, medio famoso, cuya carrera está en ascenso. 1 de un personaje completamente nuevo, diferente a lo que estamos acostumbrados y poco o nada representado. Aquí cuidado con esto porque tienes que considerar que si tu personaje era nuevo hace 3 años, hoy ya puede estar un poco más reciclado. Puede haber uno que es el típico del personaje negativo, donde el público ve su lado, ¿no? Tipo un asesino en serie, un violador, un zombie. No, lo mismo. Aquí también cuidado, si este personaje era nuevo hace 3 años, puede ser que hoy esté un poco más que reciclado. Y puede haber uno con una gran vuelta de tuerca, así con un gran plot twist. Así, básicamente son como 6, digamos, arquetipos de corto de esta temática que se selecciona. Y así van buscando las variaciones dentro del mismo tema. La lección de esta historia no es que no hagas las historias que te salen del corazón. Yo creo la moraleja es que debes ser consciente de que a muchas personas les salen del corazón las mismas historias que las tuyas. Entonces, cuando seas rechazado, aunque tengas un super mega corto, es porque escogieron otra historia o porque el programador ya estaba cansado de programar estas historias. Por ejemplo, cierta vez un programador me confesó haber recibido cerca de 30 cortos sobre mujeres boxeadoras, luchadoras, karatecas, de lucha libre, lucha grecorromana, campeonas olímpicas, y simplemente no daba para programarlos todos. Entonces tuvo que escoger uno que no era, él reconoce que no era el mejor, era simplemente el personaje que la audiencia conocía más, ¿no? Entonces ya sabe, mientras más demandado sea el tema, más difícil será que te selecciones.
Consejo número 2. Nadie, y me refiero a que nadie te dejará pasar una mala actuación o una mala entrevista en el caso del docu. Todo puede estar genial, la fotografía puede estar fantástica, la música puede estar genial, la edición puede estar genial, la historia puede ser increíble. Si el actor no encontró el personaje, tu corto está condenado. Lo mismo pasa con una entrevista, ¿no? Si no se logró técnica o artísticamente, nada más importa. Un programador no te dejará pasar esas malas actuaciones o esas malas entrevistas. Esto es súper importante porque es algo que solo tiene remedio en el rodaje. A veces quitando 3 o 4 cuadros se mejora, pero no conseguirás engañarlo, ¿no? Si está mal, ya era. Entonces, piensa bien cuando filmes, piensa bien a escoger tus actores o personajes, ya que la película entera se puede caer a causa de eso. Consejo número 3, y este es: cuida celosamente el acabado de tu película. Y con acabado me refiero a todos los detalles. He visto cortos maravillosos ser descartados por una mala traducción o problemas en los subtítulos. Trata el corto con profesionalidad, aunque seas estudiante, aunque sea tu primera película. Asegúrate de hacer un póster, pero un buen póster, no un estilo con letras que te descargaste de algún sitio, letras fancy. No, realmente ponle a eso. Asegúrate de tener un buen póster que tenga que ver, que venda el espíritu de tu película. Asegúrate de hacer un tráiler, digo, aunque sea un corto, tenga un tráiler de 30 segundos, 1 minuto. O sea, ayuda a que el programador te seleccione. No lo obligas a tener que ver los 15, 20 minutos que dura tu corto. Recuerda que si la peli es lenta, el tráiler no tiene por qué ser lento, ¿no? El objetivo del tráiler es generar ganas de ver el corto. Cómo lo logres ya es creatividad tuya, pero no es un fragmento del corto o los mejores momentos del corto, digamos así, ¿no? Cómo lo logres es cosa tuya, pero no tiene que ser lento igual que la peli, ¿no? La otra es por favor, no cojas cualquier letra para los créditos. Tipo, bueno, ya terminé, tira ahí Arial Boss entrada en el Premiere y va. No, dedícale tiempo a eso también. Eso forma parte de tu película, ¿no? Hay un pasaje del libro El Principito que decía que es el tiempo invertido en tu rosa lo que la hace importante. Bueno, lo mismo con tu corto. Que se ve que hay tiempo invertido ahí y no una historia que se cae por descuido, ¿no? Ahí puedes decirme que, bueno, los créditos de Woody Allen son con Comic Sans 12 entrada y ok, tienes razón. Pero están cuidados. Hay separación, no hay errores, son lindos de ver. O puede que, si no estás de acuerdo, te diré que Woody Allen es una excepción en materia de créditos finales. Entonces, ponle a tus créditos que se vea trabajo desarrollado en ellos. Recuerda también que hay que traducir sinopsis y bio. O sea, hay muchas películas que tienen una sinopsis, una traducción de los créditos, de los subtítulos correctas y luego ves la sinopsis y la biografía y se ve que no se mandaron a traducir, ¿no? Traduce bien esto y otros documentos. Te recomiendo también traducir la nota de dirección, en caso la tengas también. Hay algunos festivales que les interesa. Dedícale tiempo a estos documentos, a hacerlos, ¿no? Ya que de su lectura muchas veces dependen que vean el trailer y de ahí es que vean el corto. O sea, lo más importante que es el corto, generalmente está al final de esta cadena de elementos que apuntan a eso, ¿no? Es como las piezas de un museo, ¿no? No solo ellas son importantes, importa la luz que les da, el pedestal, el cartelito explicando. Todo forma parte de la experiencia que la pieza te invita a tener. Entonces lo mismo pasa con los cortos, ¿no? Ponle a todo. Un último detalle es, si en tu bio tú pones que fuiste a festivales, intenta poner solo los más conocidos, los más famosos. Consejo número 4. No hagas nada por default. O sea, no hagas nada predeterminado. Si es 16:9 tu corto, piensa y conversa con tu fotógrafo por qué es 16:9. Si es 24 cuadros, ¿por qué? Si es color, ¿por qué? Si es blanco y negro, ¿por qué? Conoce las deficiencias de tus proyectos y escóndelas o transfórmalas. Si vas a filmar con un celular, infórmate qué planos quedarían mejor. Si primeros planos, si planos abiertos.
abierto, qué movimientos de cámara podrías hacer. No dejes que esto te coja por sorpresa. Si vas a usar un defecto, si lo vas a transformar en efecto, transfórmalo, ¿no? ¿Estás seguro de transfórmalo? Si lo vas a usar, transfórmalo en efecto. Nunca me refiero a que nunca, y me refiero a que nunca la piedad funciona. Nunca van a decir, es que no tiene dinero, es estudiante, es que firmó con un celular, o hace lo que puede. No, el público y los programadores buscan sorprenderse de que lo hiciste bien, tan bien, siendo alumno o sin dinero, más que compadecerse de tus fallas. Esto nunca funciona. Cierta vez vi un corto que se filmó sin sonido, con una cámara pésima, pero la historia se contaba desde el punto de vista de varias cámaras de seguridad. Entonces a esto me refiero. Fue un corto del que me acuerdo hasta hoy. No sé bien si se pensó así o se transformó la historia en base a la lotería. Lo cierto es que les funcionó, ¿no? Y a esto me refiero. No dejes que los defectos de no tener dinero o recursos te asalten. Estúdialo y crea pensando en ellos. Caso contrario, no te perdonarán una mala foto o un corto que se escuche mal o un corto mal montado. Esto es una roja directa. Consejo número 5. Si tienes un work in progress y quieres la opinión de terceros, busca personas cualificadas que tengan poco o nada que ver contigo. De hecho, mientras menos tengan que ver contigo, mejor. O sea, no familiar, no novio o novia, no amigo o amiga. Si estás en la facultad, busca un profesor que no te conozca, que no sea tu profesor. Mientras menos ese tercero ha invertido en ti y en tu carrera como cineasta, mientras menos te conozca, más te ayudarán sus observaciones. En Doc y Rio Festival continuamente recibimos links de personas que no conocemos y nos piden un feedback sobre su película. Nosotros damos este feedback sin compromiso, no importa si trabajaremos con el cineasta o no. A veces solo escribirle a una persona de la cual quiera su feedback y pedírselo. Claro, mándale un link con marca de agua, ¿no? Si no la conoces. También si no la conoces o no tienes mucho contacto con ella, no la presiones con que te mande un texto o una devolución. A veces un audio o una llamada es mejor. También intenta que esa copia sea lo más cercana posible a la copia final, que el sonido funcione bien y que el color al menos esté parejo, ¿no? Tal vez el color pase, pero es súper imprescindible que se escuche bien. Bueno, consejo número 6 y final. No dejes de inscribir en un festival por falta de dinero. Si no puedes pagar el fee, escríbeles y pídeles un waiver. Generalmente siempre hay una dirección de email a la que escribir. No tienes que hablar de la situación económica del país, la caída de la bolsa, en fin. Simplemente dile que no tienes dinero y que te gustaría inscribir. Mándales tu trailer, cuéntale de ti y de tu película. Si puede ser resumido, mejor. Tipo 3 o 4 líneas sería fantástico. Sin adjunto, sin barroquismo, sin lamebotas, cordial y objetivo, directo al punto. Todo lo que puedas mandar en forma de link es mejor. Así les das herramientas para que sepan más sobre ti, caso estén interesados. Tipo sitios web, redes sociales, de la peli o tuya. Perfecto. Artículos de prensa, cosas por el estilo. Todo lo que puedas mandar en link, mejor. En la mayoría de los casos te darán el waiver. Si no te lo dan y no puedes inscribir, bueno, entonces ya no será porque no lo intentaste. Recuerda que la mayoría de festivales no pagan el pasaje para cortos. Entonces, si no tienes forma de ir, no mandes tan lejos. Busca un radio comprensible. Es feo pedir un waiver a un festival que está cercano o que está a una distancia comprensible que podrías ir y luego no ir. Entonces, si es lejos, capaz que ellos lo entienden. Pero si pediste un waiver y luego a la ciudad vecina y después seleccionado no vas, pues es feo. Los programadores son las criaturas con mejor memoria fotográfica que he visto en mi vida. Ellos se acuerdan de todo, de quién les escribió, del póster, de la peli, de tu foto, de tu cara. Si te emborrachaste en la fiesta, lo recordarán por siempre. Pero por favor, no te emborraches en la fiesta. Tal vez no se acuerden de tu nombre, pero si te seleccionó o si estuvo a punto de seleccionarte, te recordará a ti y a tu peli. Todo lo que hagas, les digas o les escribas, ellos lo recordarán. Entonces revisa bien lo que envías y sé muy cuidadoso al escribir. Espero que este post te haya ayudado. Si es así, comparte este audio con tus amigos, coméntame tus impresiones, dime si te interesa.
algún contenido en específico, o si quieres hablar un poco más de estos consejos que acabo de darte, si tienes algunas dudas o algo que te gustaría probar o algo que estás haciendo, crees que estás haciendo mal o que podrías hacer diferente. Tenemos varias ideas que nos gustaría poner en práctica y probar, sobre todo en esta cuarentena. Entonces, déjanos saber que estás ahí y síguenos en nuestras redes sociales, déjanos un like que es gratis, visita nuestro libro en el link. Ese sí no es gratis, pero bueno, tampoco es muy caro. Entonces, gracias por acompañarme hasta aquí y como siempre les digo, les deseo que tengan un buen día.